ellos te venden es el eco. Pero los software son propios o las licencias son propios de cada empresa. Y eso lo van a aprender ustedes cuando estén allí. Es muy probable. También, pues, muchas veces hay cursos o muchas cosas en las que ustedes pueden meterse o investigar de repente, porque sí, eso es siempre necesario. Es como el mismo QGIS, ArcGIS, que uno le tiene a veces miedito a entrarle a eso, pero cuando tú sabes manejar eso, pues tienes una gran parte adelantada, ¿sí? Sí, ¿Sí? profe. Entonces, vuelvo. Exactamente, también. O bueno, a veces uno los tiene que aprender extra. Hay empresas que también te contratan para enseñarte. La mayoría de las empresas no mucho las hacen, pero en esta empresa donde yo hice las pasantías sí se enfocaba mucho en la parte formativa, como que tenían unos ingenieros en formación, otros que ya estaban especializados y otros que ya eran como supervisores, ¿ves? Con más experiencia. Pero, obviamente, ellos les interesa que tú aprendas su software, porque eso es lo que ellos venden, ¿sí? Sí, profe. Yo también les decía que, por ejemplo, para esto del IVA y lo de la APG y todo eso, muchas veces los software como que los craquean o por decir así, los roban, pero es porque nosotros no contamos con esas licencias. En cambio, hay universidades que la misma Schlumberger, antes en la ULA era así, se lo puedo decir con toda certeza que era así, no era que utilizábamos software ahí pirateados, no, sino que venían las Lumberger, habían convenios y decía, bueno, vamos a colocar acá es computadoras donde aprender el software y les vamos a enseñar cómo se hace el software o cómo se utiliza. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú ya estabas en este semestre que están ustedes, ya ustedes sabían que les gustaba y se iban de pasar y generalmente uno trabajaba después en la empresa donde no había hecho pasantías, ¿sí? Pero bueno, la vida cambia mucho y pues ahorita tenemos que más bien, exacto, y por lo menos muchos de sus trabajos los hacían eh, con puros pasantes, vamos a estudiar toda la cuenca de Falcón, entonces vamos a poner 20 tesistas en la cuenca de Falcón sísmica, otros van a hacer bioestadística, otros van a hacer modelos biológicos, van a hacer geofísica, qué sé yo, y hacían proyectos. Y entonces hacían un macroproyecto, hacían esos proyectos para después poder hacer la explotación y producción. A cambio de eso, la universidad tenía computadoras actualizadas, tenía buenos microscopios, etcétera. Todos esos microscopios que están en la facultad fueron otorgados con esos convenios. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con los tipos de correlación. La correlación, entonces, es algo que consiste en unidades estratigráficas, por lo que se pueden tener varios tipos de correlación, en función del aspecto que se comparen y los rasgos que se quieran destacar. Los tres tipos de correlación básica son en función de unidades estratigráficas que vimos en el inicio, las unidades litoestratigráficas, bioestratigráficas y cronoestratigráficas. La litocorrelación pues va a emplearse tomando en consideración cambios litológicos bruscos y superficies de discontinuidad. Es decir, yo voy a ver en el registro estratigráfico reconocer cambios litológicos abruptos o bruscos en diferentes puntos de la cuenca. La biocorrelación se considera simultáneo la aparición y la desaparición a nivel mundial de diferentes especies, es decir, la determinación de una biocronocorrelación, es decir, a través de la correspondencia entre niveles fosilíferos y su posición bioestratigráfica. Y la cronocorrelación consiste en la comparación temporal de dos o más secciones estratigráficas, para lo cual se seleccionan rasgos estratigráficos que indiquen simultaneidad de eventos. Por ejemplo, inversiones magnéticas a nivel global,
biohorizontes, anomalías geoquímicas, discordancias, entre otros, ¿ok? Aquí habían unos términos que yo les había mandado a investigar, que es homostasia y cronostasia, ¿sí? Van a investigar esos términos, ¿ok? Vale. Vale, Bueno, profe. ahora con respecto a los métodos de correlación. Bueno, hace ratico nos adelantamos un poquito a los métodos, pero existen diferentes tipos de métodos. Los métodos físicos, basados en la observación de las propiedades físicas de los diferentes materiales estratificados, y los métodos basados en el contenido fósil, que son métodos basados en la interpretación de los fósiles contenidos en las secciones estratigráficas. Otra cosa que yo les iba a decir de mi experiencia cuando estuve de pasantía. También es muy importante que generalmente cuando tú entras a una empresa, existen personas que y sobre todo en la experiencia que tuve yo que es petrolera, es un grupo de investigación. O sea, tú no es que estás solo, de repente te buscan para que tú seas el paleontólogo o para que tú seas el sedimentólogo, pero generalmente esas empresas se enfoca mucho en que tú puedas aprender tanto los software, que fue lo que hablamos anteriormente, como también los procedimientos de trabajo en equipo. ¿No? ¿Por qué? Porque no, el hecho de que tú seas geólogo no quiere decir que sabes todo. Hay muchas cosas que se aprenden en la teoría, pero también hay muchas cosas que se aprenden realmente es con experiencia. Entonces, generalmente uno está acompañado de personas que algunos se especializan en foraminíferos, en nanoplancton calcáreo, en foraminíferos bentónicos, en conodontos, otras personas que saben más acerca de la sedimentología, otros que se enfocan más en la estratigrafía, en el análisis de cuencas. Es un equipo, generalmente eso sucede así. Y eso sí les puedo decir que sí sucede, por lo menos acá en Venezuela, en el área petrolera, porque lo viví, ¿ok? Entonces, cualquier método que facilite la demostración de equivalencia entre dos unidades estratigráficas o superficie de estratificación se considera un método de correlación. Básicamente, los métodos de correlación más eficaces son los que permiten reconocer superficies isócronas. ¿Qué son superficies isócronas? Superficies que indican un mismo tiempo y por lo tanto establecen criterios de cronocorrelación. Los métodos de correlación son muy diversos y tienen diferente grado de fiabilidad según la correlación. Por ejemplo, los métodos que se usan para realizar correlaciones locales no funcionan a nivel regional, quizás, porque a través de correlación local yo generalmente puedo ver cambios litológicos, ¿sí? Superficies de estratificación que puedan ser evidenciadas en zonas que están muy cercanas. Pero a nivel regional, por ejemplo, a nivel de cuenca, de repente puedo considerar superficies isócronas que tienen que ver con discordancias o con biohorizontes. Y a nivel global, por ejemplo, se utilizan fósiles guía que aparecen y desaparecen en determinado tiempo de la historia de la Tierra, ¿ok? Sí, profe. Entonces, los métodos físicos de correlación son la autocorrelación, los métodos litológicos y litoestratigráficos, los métodos magnetoestratigráficos y los métodos de sondeos. Con respecto a los métodos de autocorrelación, la autocorrelación tiene una principal limitación y es que se refiere a correlaciones que son locales con condiciones excepcionales. Por ejemplo, esta imagen que vemos acá, el Gran Cañón, donde podemos ver en zonas muy cercanas o con correlación local, podemos establecer líneas isócronas en una determinada extensión. Generalmente, este tipo de correlación se hace a través de correlaciones locales y con condiciones excepcionales como las que estamos viendo. Cuando hablamos de condiciones excepcionales nos referimos a casos que son ideales, como este que estamos viendo acá, donde las superficies de estratificación son subhorizontales y se pueden seguir varias veces o por decenas de kilómetros para poder establecer correlaciones regionales. Pero esto no ocurre, la realidad es que esto no ocurre tan perfecto, es muy poco común. Este es uno de los casos más excepcionales que existe, pero esto es muy poco común. Generalmente uno recurre a fotografías aéreas, a análisis de sísmica o métodos geofísicos para poder determinar en una extensión área bastante grande, poder establecer correlación. En el subsuelo, pues utilizamos los perfiles sísmicos, que en algunos casos, no en todos los casos, pero en algunos casos permite hacer correlaciones de este tipo de autocorrelación.
Y cuando se tenga apoyo de otra herramienta como los registros de pozo o núcleos, se hace lo que se puede observar, si tengo líneas sísmicas, puedo ver los toplands, los downlands y establecer relaciones locales, ¿ok? Generalmente esto se hace a partir de métodos directos en campo, fotografías aéreas, perfiles físicos y registros de pozo, ¿ok? Los métodos y litoestratigráficos. Este se basa en el estudio de cambios litológicos bruscos y en presencia de algunos niveles de litología detectadas en campo o a partir de estudios más especializados en laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a hacer estudio de diferentes secciones estratigráficas y vamos a intentar reconocer cambios litológicos abruptos en diferentes secciones estratigráficas. Por ejemplo, acá vemos la sección estratigráfica B, vemos que tenemos la unidad estratigráfica A, la C y la B, ¿verdad? Entonces tenemos unas arenas, después vienen unos carbonatos, ¿sí? En la B tenemos unas arenas, unas lutitas y los carbonatos, y en la sección C tenemos arenas, lutitas y carbonatos. ¿Qué pasa en la sección A? Que la unidad estratigráfica B no aparece, las lutitas no aparecen, pero ahí hay una superficie erosiva. Y repito, ¿qué pasa cuando dos líneas de tiempo se unen? Pues hay pérdida de material. Por lo tanto, lo que estamos allí en presencia es de una discontinuidad estratigráfica, ¿ok? Con respecto a las limitaciones que pueden tener estas unidades, es que principalmente se hace a través de... Dígame. Sí, es decir, ve que dice limitación, principalmente correlaciones locales. ¿Por qué? Porque dice, la simultaneidad de un fenómeno geológico que queda reflejado en dos o más secciones estratigráficas será más probable cuando se trate de correlaciones locales. ¿Se puede aplicar esta metodología regionalmente? Sí, y solo si se apoya en otro método de correlación. Por ejemplo, la utilización de bioestratigrafía o métodos magnetoestratigráficos. ¿Por qué? Porque puede ser que en diferentes puntos pues puedan haber, o en puntos geográficos, puedan haber ambientes sedimentarios similares o litologías similares, ¿sí? Porque yo no puedo decir que, por ejemplo, en la actualidad hay ríos nada más aquí en Mérida, ¿sí? Que existen, no, hay otros ríos en el mundo, ¿verdad? Y que están, ¿cómo decirlo? Y que están produciendo una tasa de sedimentación diferente en diferentes localidades, pero está sucediendo en el mismo tiempo. ¿Sí me captan la idea? Por eso es que yo no puedo correlacionar, por ejemplo, y con litología distinta también, porque puede ser que la roca fuente de sedimentos del río Chama sea muy distinta a la del río Orinoco, sin ir muy lejos, ¿sí? Entonces la composición va a ser distinta. Entonces, por lo tanto, esa correlación sirve, es para hacer, la litológica y litoestratigráfica es para hacer correlación local. Ahora, si yo quiero hacer una correlación regional, yo necesito bioestratigrafía. Es decir, necesito ver organismos fósiles, necesito datos magnéticos, necesito métodos geofísicos, etc. ¿Okay? Generalmente, este tipo de correlación se hace a partir de cambios litológicos bruscos, establecimiento de capas guía, análisis de minerales y elementos químicos. Generalmente estos cambios litológicos bruscos los vamos a observar a partir de observación directa en campo, análisis de laboratorio, como el establecimiento de petrofacies. Cuando hacemos referencia a estas capas guías, por ejemplo, que yo tenga un nivel glauconítico, un nivel fosfático, un nivel de carbón, un nivel de sedimentos volcanoclásticos, por ejemplo, un nivel de paleosuelos, que esté, ese paleosuelo me aparece en diferentes puntos, es decir, que me aparece en todas las columnas estratigráficas que yo estoy levantando en una localidad. Entonces, ese paleosuelo me va a permitir a mí establecer una litocorrelación, ¿ok? En una litocorrelación, los límites de las unidades litoestratigráficas pueden ser paralelos u oblicuos a las líneas isócronas, pero cuando ese límite es isócrono, será una cronocorrelación. Es decir, cuando uno establece esas líneas de tiempo, realmente lo que estás haciendo es una cronocorrelación, que es el reflejo de un mismo fenómeno, ¿ok? Con respecto al análisis de los minerales y elementos químicos, se requieren muchas muestras a lo largo de las secciones estratigráficas que se desean comparar.
Se trata de un trabajo muy arduo y sin embargo los resultados obtenidos no aportan grandes precisiones de comparación con otros métodos, ¿ok? Generalmente uno lo que hace es estudiar el contenido de materia orgánica, si hay minerales pesados comunes, si hay arcillas características, o sea, rasgos litológicos que me permitan establecer criterios para poder establecer correlación. La diferencia, muchachos, entre los métodos litológicos y listoestratigráficos es que el primero, el litológico, se refiere a correlacionar niveles litológicos distintivos y el litoestratigráfico se refiere a superficies estratigráficas, es decir, superficies que indican eventos sedimentarios. Por ejemplo, la superficie de una discontinuidad, los cuales son reflejos de eventos tectónicos y cambios estáticos en una totalidad de una cuenca. Entonces, si yo reconozco esa superficie de discontinuidad, es un método litoestratigráfico. Pero, por ejemplo, si yo hago correlación a partir de que en una sección estratigráfica yo tengo glauconita y en otra sección estratigráfica tengo glauconita, bueno, estoy haciendo es una litocorrelación, ¿sí? Estoy haciendo una equivalencia con respecto a la litología de la roca, ¿ok? Una correspondencia litológica puramente. Ahora, con respecto a los métodos magnetoestratigráficos, dice, consiste en el reconocimiento de diferentes niveles de polaridad normal e inversa. Estos cambios fueron simultáneos en toda la Tierra y por tanto constituyen un excelente criterio de correlación. Además, permiten correlacionar materiales marinos con continentales. Generalmente, se podría pensar que este método es ideal. Sin embargo, presenta grandes limitaciones. Primero, que va a requerir de demasiadas muestras, que es necesario utilizarlo con otras técnicas. Pues, ¿por qué? Porque lo que necesito saber es si a partir de estos métodos me va a indicar la polaridad normal o la polaridad inversa. Denme un segundo. Ajá, entonces lo que estoy viendo es con la polaridad, ¿verdad? Aquí dice, ya va, cambios de polaridad. Yo lo que voy a ver es si la polaridad es normal o es inversa, en diferentes puntos, ¿verdad? En la cuenca. Pero aparte de eso, yo necesito sustentar esos métodos, por ejemplo, con métodos geofísicos, con métodos litológicos, para poder amarrar mejor esa información. Y si tengo, por ejemplo, los biohorizontes, qué sé yo, que aparecen en esa unidad formacional, entonces yo también tengo una forma mejor de amarrar esa información. ¿Por qué? Porque voy a estar más precisa del tiempo geológico que representa la sucesión de eventos que han podido dar paso a la definición de una unidad estratigráfica como tal. ¿Okay? Entonces, estos métodos estratigráficos de paso son muy costosos, son difíciles de utilizar porque hay que tener bastantes muestras en una determinada área y pues no son tan accesibles como otros métodos. También existen métodos de sondeo, generalmente las geografías, que son las líneas sísmicas, los perfiles de pozo, constituyen un criterio de excelente correlación entre secciones estratigráficas levantadas a partir de sondeos relativamente cercanos, pero dentro de una misma cuenca. Básicamente lo que uno hace cuando hace el análisis de un registro de pozo es hacer litocorrelación, pero a partir del registro gamma ray, ¿verdad? Ya que esos datos son, al final, cuando uno analiza un registro gamma ray, lo que tú estás interpretando son cambios litológicos dentro de una electrofasia, ¿sí? De la interpretación de la electrofasia. Y bueno, generalmente la limitación es que son datos indirectos, se emplean métodos adicionales como otros métodos geofísicos o observación también de afloramiento. Las técnicas son observación directa, interpretación y la estratigrafía secuencial, que es lo más actual en la estratigrafía y es el último tema que vamos a estar viendo cuando veamos estratigrafía secuencial. Ahora bien, los métodos paleoecológicos o los métodos basados en fósiles son los métodos basados en la interpretación de fósiles contenidos en los materiales estratificados. Generalmente se basan en el significado ecológico de los fósiles y tienen como fin complementar el método litológico y el estratigráfico. Para nosotros es muy valioso si tenemos estratos donde podamos encontrar fósiles guía
o un conjunto de biozonas que nos permitan entender la paleoecología en la cual se estaba desarrollando cierta biota. ¿Por qué? Porque eso nos va a poder interpretar o sustentar el modelo sedimentológico. Generalmente, podemos tener dos métodos, los métodos paleoecológicos, que están asociados a su vez a cambios bruscos en la litología, por ejemplo, un nivel de somerización, y los biocronoestratigráficos, porque en este caso los fósiles característicos van a limitar este método porque van a ser aplicados, por ejemplo, a ciertos materiales. Si nosotros no tenemos organismos fósiles o tenemos estratos que sean estériles, pues va a ser muy complicado aplicar este tipo de métodos. Que un fósil aparezca o no en el registro estratigráfico lo que nos va a permitir es hacer un enfoque puramente litológico o también bioestratigráfico si hay presencia de ese organismo. Con respecto a los métodos biocronoestratigráficos, son métodos de mayor interés porque son los más fiables y los de mayor grado de precisión. Son exclusivos y su única limitación sería la presencia de fósiles, que es lo que estoy hablando, ¿ok? Ahora, ¿cómo se representaban las unidades litoestratigráficas? ¿Cómo era representar una unidad litoestratigráfica? ¿Cómo represento una unidad litoestratigráfica? O sea, ¿cómo la represento? ¿Y cómo represento una bioestratigráfica? O sea, porque, ok, está bien la historia, formación, etcétera, pero ¿qué? Ajá. Ajá, y si estamos y quieren saber sobre las unidades litoestratigráficas que vamos a tener, nosotros vamos a entregarle un libro sobre la formación de la Luna al jefe, ¿no, verdad? ¿Qué le vamos a entregar? Le vamos a entregar que en el caso de las unidades litoestratigráficas yo le entrego una columna sedimentaria de diferentes columnas que levanté, de una columna compuesta, una columna sedimentaria. En el caso de las bioestratigráficas yo le entregaría una carta de distribución faunal, ¿sí? Y en el caso de las yo le entregar un cuadro de cronocorrelación, ¿sí? O de correlación estratigráfica, que es eso que estamos viendo aquí en la diapositiva. Vemos el cuadro en la cuenca de Maracaibo y en la cuenca oriental de Venezuela. Estos cuadros cronoestratigráficos es la forma de representar correlación. Vemos que en el eje tenemos doble entrada. En el eje tenemos la edad geológica de las nacionales y en el eje X la ubicación geográfica. Es decir, de levantamientos hacia el Salpón, hacia el lago de Maracaibo, hacia Trujillo, hacia Mérida, hacia Táchira. Estas son todas las unidades formacionales, por ejemplo, en Táchira, en Trujillo. ¿Qué representan todas estas líneas oblicuas que están presentes en este cuadro de cronocorrelación? Representan el hiatus, es decir, momentos de no depositación o de erosión en diferentes puntos de la cuenca. ¿Okay? Así se presentaría posteriormente una correlación estratigráfica. Entonces, los cuadros de correlación, repito, son cuadros de doble entrada en los que se representa de forma resumida las correlaciones entre diferentes puntos de una posición extensa. Es decir, entre puntos que están ubicados o que tienen diferente ubicación en diferentes puntos de la cuenca. La horizontal indica la posición geográfica. Esa no está a escala, solamente lo que ubico es posición geográfica de ubicación, ¿sí? Y la vertical marca el tiempo. En ocasiones, estos cuadros aluden a la litología y a la distribución faunística más resaltante, así como a la presencia de hiatus, que son esas líneas oblicuas que les mencionaba. También podemos ver que se hace hincapié en la distribución de las litofasias y sus relaciones laterales.
Por ejemplo, yo les daba un ejemplo este día que estábamos en clase. Acá tenemos que hacia la cuenca del lago Maracaibo aparece la formación La Luna, ¿verdad? Y hacia Trujillo podemos encontrar los 3 miembros de la formación La Luna, bueno, los 4, porque está La Guada, Chegendé, Timbete y el miembro Tres Esquinas, que es el miembro superior. Luego, hacia Mérida y Táchira, vemos que aparece también la formación La Luna, con otra extensión, ¿sí? Un poco menos extendida que hacia la zona de Maracaibo y Trujillo. Hacia Táchira tenemos las Tanitas del Táchira, tenemos la formación La Luna también se extiende hasta la Sierra de Perijá, y hacia Maracaibo otra vez, pero hacia el mar a Maracaibo. Es decir, que tiene una continuidad bastante amplia en esta región. Incluso, les comentaba que esta unidad de formación tiene depositación hasta Colombia y Brasil. Lo que pasa es que en Colombia y Brasil, en ciertas posiciones geográficas ya no se llama la formación La Luna, sino que ellos adaptan otro nombre para la misma formación, ¿ok? Inclusive tenemos para las formaciones, yo les mandé a investigar ese día, de hecho, tenemos los equivalentes laterales, serían Querecual, pero que Querecual es menos profunda en la cuenca occidental. Ve que acá la Luna se forma, está en el Senomaniense, va desde el Senomaniense al Campaniense, o hasta, sí, se extiende hasta el Senomaniense, Campaniense. Y veamos acá, Querecual está también, va desde el Senomaniense hasta el Campaniense, pero a ver, aquí está Querecual, aquí dice Querecual, ¿sí la ves? Está la ubicación geográfica y está desde el Senomaniense, Turoniense, Conanciense y Santoniense, parte, ¿ok? Entonces, fueron unidades formacionales que representan un mismo tiempo, pero que son equivalentes laterales. En la cuenca oriental es menos profunda. ¿Por qué? Porque hacia esa cuenca pues, había menos profundidad del proceso transgresivo, ¿ok? Sí, profe. Otra forma de representar los cuadros o los gráficos de toda relación existe en el diagrama de columnas, que es como de lo más sencillo que nosotros hacemos, que es ubicar diferentes secciones estratégicas y establecer datum estratigráfico. Es que aquí dice datum estratigráfico y es un organismo, la heterohélix, y la heterohélix globulosa. Entonces, encontramos el dato estratigráfico hacia el tope, y unos cosas están más arriba y otros están más abajo. Pues porque se lleva la horizontalidad, ese punto se horizontaliza, y los puntos se ubican de forma horizontal, y después es que yo empiezo a corresponder litologías y unidades bioestratigráficas. En este caso, el diagrama de columnas consiste en un conjunto de columnas que se unen mediante líneas de correlación. La escala vertical siempre es la misma para todas las columnas, y la distancia horizontal puede ser proporcional a la posición geográfica que ocupan o totalmente arbitraria. Normalmente las columnas se dibujan en geográfico o con respecto a la posición geográfica que tienen ellas en el mapa, y es importante buscar ese dato estratigráfico, que es el dato duro de la investigación regional, a partir de la cual se amarran, ese término, es decir, amarran o soporto yo las columnas para poder generar a partir del tope, yo la establezco hacia el tope y después correlaciono de base a tope, pero las horizontalizo desde el tope, ¿ok? Luego, acá tenemos los paneles de correlación, que básicamente consisten en una unión espacial de columnas. Entonces, la línea de correlación de los diagramas de las columnas se convierten como en planos. Por lo consiguiente, lo que se tiene es como una visión espacial tridimensional de la zona. En los perfiles sísmicos se observan mucho mejor estas cosas, que era lo que se apreciaba en este diapositivo que tenemos a continuación, que ya las hablamos cuando hizo su pregunta, donde teníamos una ubicación. Ve que tengo en esta interpretación, sí, ya tengo profundidad, diferentes cambios de profundidad, cada uno de estos pozos están acotados en el espacio y tienen unas columnas. Estas columnas tienen unas trazas o una línea y una traza, y tienen su posición X y Y, y luego se establece lo que ya les había indicado como modelos de pozos, que obviamente esta información se complementa mucho con el ingeniero de yacimiento, que es el que va a necesitar esta información para saber cómo está compartimentalizado el pozo.
y poder establecer cuáles son las arenas productoras, la roca generadora, etcétera. Eso lo van a aprender mucho mejor cuando estén en geología de petróleo. Acá lo vemos como que de forma muy general, para que ustedes entiendan por qué es necesario el reconocimiento de discontinuidades, por qué es necesario ver la extensión lateral de los depósitos, por qué yo necesito establecer líneas que permitan correlacionar columnas en diferentes posiciones para yo saber, porque como yo no lo estoy viendo, es como yo les decía una vez, yo trato de hacerles muchas analogías para que ustedes lo entiendan, es como que yo les digo, yo no, cuando te hacen un eco, ¿verdad? Así sea 4D, tú no sabes cómo es el bebé, no sabes cuál es el color de los ojos, no sabes, puedes estar muy cercano a la realidad, ¿sí? Pero no estás totalmente o 100% seguro de cómo es el bebé. Tú sabes cómo es el bebé cuando tú tienes en la mano al bebé porque ya viste a luz al bebé. Pero si tú no lo has tenido todavía, tú puedes tener una característica, y de hecho, les podría mostrar en algún momento las fotos en 4D, cuando yo me hice mi 4D, es muy similar a como era el bebé cuando nació, es muy similar, pero no es totalmente igual. Cuando uno hace un registro de un pozo, ¿verdad? Uno tiene una idea de cómo es ese depósito en el subsuelo, tiene una idea de la geometría del pozo, sucede lo mismo, pero tú no sabes también con qué cosas te vas a conseguir allí en subsuelo, ¿sí? Y por eso es que los ingenieros están atentos cuando se está corriendo el registro, cuando se está corriendo la herramienta, porque pueden haber cambios de presión, cambios en profundidad, cambios por variaciones de fluidos, cambios por variaciones litológicas. Entonces, eso es muy importante, porque gente, cuando tú estás trazando un pozo, entonces tú vas a trabajar con diferentes brocas, entonces todo eso lo sabe el ingeniero geólogo. Ahora, el ingeniero de yacimiento va a saber cómo va a ser la etapa de producción. ¿En función a qué? A esto que ustedes diseñan, ¿ok? Y a las rocas que vamos a encontrar. Y bueno, ese sería el enfoque que le vamos a dar. Más adelante, ustedes en geología de petróleo van a entender cuál es la roca madre, cuál es la roca sello, por qué ciertos ambientes o ciertas rocas son productoras de hidrocarburos, dónde se genera mayor contenido de materia orgánica, por qué las areniscas pueden ser buenos yacimientos, cuáles son sus propiedades petrofísicas, cuáles son las características que les permite ser productoras, etcétera, ¿ok? Pero hasta ahora nosotros vamos a llegar hasta acá, y más adelante sí vamos, cuando estemos viendo estratigrafía de secuencia, vamos a entender. Ahora bien, me encanta la estratigrafía de secuencia, porque vamos a entender qué le da origen a la ciclicidad en el registro estratigráfico y por qué yo tengo eventos transgresivos, eventos regresivos, y cómo los puedo reconocer yo a partir de los perfiles de pozo y los ambientes sedimentarios. ¿Sí? Entonces sería como que la aplicación más cercana que vamos a ver ahorita a la geología. Ese sería el enfoque. Y ustedes le pueden preguntar a personas que ustedes conozcan, que están trabajando actualmente con esto es lo que uno hace en un trabajo real, aplicando sedimentología y geografía. Pero tenemos que partir desde lo básico, de conocer o diferenciar entre los diversos tipos de rocas sedimentarias, ver cómo ellos pueden estar presentes en diferentes tipos de ambientes sedimentarios, para después ver cuál es la unidad de cuál es la economía, por qué son rentables, estudiarlas, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí voy. Con los objetivos de la actividad. Repito. Para Ronald y bueno, las muchachas, yo no sé si... Bueno. Investigar las unidades litoémicas, magnetoestratigráficas, pedoestratigráficas, aloestratigráficas, diacrónicas y mesoestratigráficas, empleando el código norteamericano de estratigrafía y nomenclatura y la guía estratigráfica internacional y cualquier material bibliográfico relacionado con el tema, con el fin de aprender el conocimiento de las unidades estratigráficas vistas en clase. Mira, Ronald y muchachas, yo hago mucho énfasis en el diseño de los objetivos en las actividades para que ustedes entiendan por qué hacen las actividades. Fíjate que cuando tú tienes un objetivo, tú lo primero que indicas es un verbo en infinitivo que te dice qué es lo que vas a hacer, vas a investigar. ¿Qué vas a investigar? Los diferentes tipos de unidades estratigráficas. ¿Con qué? ¿A partir de qué? Empleando los códigos que ya vimos en clase. ¿Para qué lo voy a hacer? O sea, porque todo tiene un objetivo, tiene una finalidad, ¿cierto? Entonces, el objetivo dice, con el fin de ampliar el conocimiento de las unidades estratigráficas vistas en clase. Esto fue lo que hicimos cuando hicimos la infografía.
yo les di las unidades estratigráficas básicas, les di las listas estratigráficas, las bioestratigráficas, las geocronológicas, las geocronométricas, las cronoestratigráficas. Y ustedes, en las infografías hablaron de las magneto, las geoestratigráficas, las aloestratigráficas, las quimioestratigráficas, las lipodérmicas, ¿sí? Con el fin de que podamos abarcar todos los tipos de unidades listoestratigráficas que se puedan emplear. Luego de eso, el siguiente objetivo de la actividad era corregir los errores de nomenclatura estratigráfica mediante normas establecidas en la Guía Estratigráfica Internacional y Código Estratigráfico Norteamericano, según el vocablo geológico. Entonces, acá ustedes van a tener un texto que yo lo escogí ya, que está, y entonces ustedes con ese texto van a leer todos los tips de nomenclatura estratigráfica, más todo lo que vimos en la clase, y van a detectar y corregir ejemplos. Por ejemplo, decía yo el día de la evaluación de práctica, formación la luna, como es una unidad formal, debe definirse con F mayúscula. Son términos de nomenclatura, porque si tú la colocas con F minúscula, la persona que está leyendo va a pensar que es una unidad informal. Y hay muchos términos o normas de nomenclatura estratigráfica que vimos en clase y que están resumidas en esos tips de nomenclatura estratigráfica. Ojo, ese fragmento de la unidad de la formación palmar, del estratotipo de la formación palmar que está en la actividad, es algo que es idealizado. Sí, no es real. Precisamente como real, pero se le cambiaron, hubiese errores en los defectos. ¿Sí? ¿Sí captaron? Que si entiendes lo que tienes que hacer con los errores de nomenclatura estratigráfica. Ok, ver. Y hay que corregir de 10 errores aproximadamente en este fragmento. Yo te vuelvo a dar la actividad, o yo creo que en el grupo está el nombre. Ajá. Que en el grupo debe estar la actividad número 3. Si no está, pues yo te lo voy a mandar. Donde vas a encontrar el fragmento que vas a corregir. ¿Sí? Pero la corregir que esté todas las normas de nomenclatura estratégica. ¿Ok? Y aproximadamente hay 18. ¿Sí? Bueno, realmente tienes que coger la carta de distribución social. Esto creo que sí lo hemos explicado, ya que es una información de los organismos presentes en esta unidad. Vas a construir la escala del lógico en el eje Y y en el eje de las X vas a ubicar los organismos que estén presentes y vas a señalar los horizontes de primera aparición y los de última presencia de esos organismos. Después de que vas a tratar de hacer asociación zonal, es decir, ver qué tipo de biozonas y la sección estratigráfica la tienes que determinar. Y con base a esos datos, tienes que decir de cuál del caso en Venezuela Occidental se supone que se tomaron esas muestras, ¿ok? De todo, cuando estés trabajando en ello, tú me avisas y yo voy a estar pendiente para orientarte. Pero es bueno que vayas adelantando. Y con respecto al diagrama de Wheeler, que es el nombre real, dime. No, dime, que ya puedes. Tranquilo. Bueno, lo bueno es que, bueno, tenemos el tiempo, ahí nos vamos adaptando y vemos cómo vamos haciendo las cosas, ¿ok? Entonces, el diagrama de Wheeler es ese cuadro cronoestratigráfico, ¿verdad? Que estuvimos hablando, y ustedes lo van a construir con esa información que se tiene. Ahí está paso a paso todo lo que debes hacer. Yo les envié por el grupo un videíto que un día yo grabé, que quiero en algún momento como que editarlo mejor con algún programa, pero es un videíto donde se dice paso a paso cómo se construye el diagrama de Wheeler o el cuadro de cronocorrelación, ¿sí? Y eso lo puedes ver allí, dura como 1 minuto, 2 minutos máximo.
y lo ves y haces paso a paso, como te está indicando aquí el diagrama de Wheeler y listo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya con esto cumplimos con toda la información que va para el segundo parcial. Yo les comentaba a las muchachas que este parcial sí es muy teórico porque hay mucha información, mucho código, mucha nomenclatura, muchas cositas que hay que tener muy frescas y que no solamente es como que aprenderlas para el parcial de estratigrafía, no, es para aprenderlas para la vida como ingeniero geólogo, ¿sí? Es para poder comunicarnos con otros geocientíficos, es para poder tener la base para geología de Venezuela, es para tener la base para poder interpretar muchas cosas en geología de petróleo, ¿sí? Y en yacimientos minerales también, no sé qué ahorita. Entonces, es para construir una publicación. Cuando tú haces una publicación científica, ¿verdad? Tú tienes que adaptarte a los códigos de nomenclatura. Por eso esto es tan importante. Cuando tú haces tu trabajo final de grado, sea en agua, sea geotecnia, sea que le hicieron con la Facultad de Geografía, pero ustedes tienen un componente geológico. ¿Por qué? Porque ustedes van a salir de aquí como ingenieros geólogos. Y entonces ustedes tienen que tener el código, el léxico geológico o deben dominarlo, es lo que quiero decir, deben dominarlo, deben saber cuál es la diferencia entre una unidad estratigráfica y otra. Todas las tesis de ingeniería geológica, sea en el área que sea, todas tienen una geología local, una geología regional, etcétera. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser ingenieros geólogos. Puede ser que la que es hacia la química, exactamente, como en mi caso. Yo hice una descripción sedimentológica y petrográfica de la formación MISOA con fines de formulación mejorada de petróleo a partir del surfactante o del silbenteno sulfonato de sodio. ¿Sí? Yo hice, mi aplicación era más hacia lo químico, ¿sí? Que es como que más mi especialidad, lo que más me gusta. Pero eso no quiere decir que yo me voy a olvidar de la geología. ¿Por qué? Porque la aplicación es sobre roca, ¿sí? Entonces yo tengo que incluir dentro de mi trabajo de investigación la parte geológica, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido estudiar geología para no aplicarla, ¿sí? Entonces por eso es importante conocer toda esta terminología desde el punto de vista estratigráfico, ¿ok? Y geológico. Entonces, bueno, sí, es el martes. Pero bueno, conversamos por el chat para coordinar en tu caso cómo vamos a hacer. Sí, porque el tuyo es virtual, el de ellos es presencial. Entonces, bueno, yo no sé si las muchachas siguen ahí, pero bueno, fue un Profe, placer, gracias. Sí, estás ahí, ya. sí, aquí estoy. Me disculpan lo de hace rato, era que estaba preocupada porque estaban operando a un familiar cercano, entonces estaba revisando el teléfono cuando me avisaron y estaban entrando justo en la clase también. Ay, qué pena. No, no, no te preocupes. Disculpa por eso. Espero que todo salga bien con tu familiar. Y bueno, saben que estoy a la orden en cualquier momento que quieran escribirme, cuando estén estudiando, cuando estén haciendo las prácticas, estoy atenta para apoyarlos. Y bueno, cualquier cosita estamos pendientes, ¿ok? Bueno, que terminen de pasar un momento. Ah, voy a ir a verlos porque estoy y no los veo. Ay, hoy sí. No, ayer yo, es que también ayer tuve un día bastante complicado. Y les estaba contando a María, creo que fue, que justo cuando estábamos en clase fue que llegó el agua después de como 5 días sin agua. Entonces estaba demasiado dispersa porque entre como que llenando potes de agua y al mismo tiempo dando clases, o sea, una locura total. Les pido disculpas por eso y bueno, yo voy a remediar esa clase, como que tratar de cositas que yo siento que quedaron muy en el aire. Ese día, la próxima clase, tratar de explicarlas un poquito mejor. Sí, Sí, además y hoy también, al parecer, también hubo ratos así que se escuchaba entrecortado y había que como que adivinar la palabra que venía. sí, porque lo que Sí, sí. es que, ¿qué sucede de ayer también? Que ayer la luz se fue en muchas partes de Mérida, pero en muchas, muchas partes de Mérida, y eso ocasiona que la conexión de internet no sea buena. Entonces, por lo menos María me dijo, no, profe, yo me salí porque aparte estaba lloviendo, no se escuchaba nada, no entendía nada, es verdad, o sea,
Pero claro, yo me desespero por momentos, pero